Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, millones de inmigrantes llegan a la Argentina con la promesa de poder trabajar las tierras. Huían de sus países de origen, estaban devastados por las guerras y el hambre. La promesa de un futuro promisorio en las pampas argentinas tuvo un desenlace contradictorio. La falta de herramientas y las tierras repartidas en pocas manos condenaron a muchos de los recién llegados a trabajar como peones rurales. Para otros, la alternativa fue asentarse en las grandes ciudades y trabajar, generalmente, en la venta callejera. Así, se multiplicaron los lecheros vascos, los judíos que vendían ropa en cuotas, los italianos con su pizza cuadrada y fría a la salida de las fábricas, entre otras decenas de oficios que se multiplicaban en las calles. Vivían hacinados en los conventillos de las principales urbes, pagando altísimos alquileres. Muchos propietarios que se habían mudado a las afueras de la ciudad, escapando de la fiebre amarilla, transformaron sus grandes casas abandonadas en depósitos de seres humanos, logrando fabulosas ganancias. Allí, cada familia ocupaba un cuarto de inclinato, compartiendo con otras la cocina, el lavadero y una letrina común. En el año 1907, una rebelión de los inquilinos, a la que se llamó la Huelga de las Escobas, porque querían y perseguían la rebaja de los alquileres, terminó en una feroz represión donde murió un niño de 17 años. La pérdida de la batalla derivó en una salvaje represalia de los dueños de las propiedades, quienes echaron a la calle a cientos de inmigrantes y denunciaron a muchos de ellos, logrando que se les expulsara a sus países de origen. En lo laboral, con el impulso del socialismo, se aprueba la primera legislación obrera, la ley de descanso dominical, la regulación del trabajo a menores de 16 años y la creación del Departamento Nacional del Trabajo marcarían los primeros años del siglo XX. En la década del 10, surgieron los gremios con mayor capacidad de negociación, ligados al modelo agroexportador, el transporte y los frigoríficos. La figura del presidente radical, Irigoyen, fue la del primer conciliador, pero también la cara de un Estado represor. La sobreexplotación y represión del movimiento obrero habían llevado a que los anarquistas tuviesen un gran protagonismo enfrentándose al Estado, la policía y la iglesia. En 1919, los obreros de la metalúrgica Bacena reclaman un descanso dominical y un aumento de sueldos. El conflicto termina con 700 muertos y más de 3.000 heridos, dando lugar a la denominada Semana Trágica. El ejecutor de la represión, general Luis de Lepiane, acota: habrá un escarmiento que se recordará durante los próximos 50 años. 2 años después, en la Patagonia, los trabajadores rurales reciben la misma lección ante su rebeldía, sufriendo cientos de muertos, la mayoría fusilados sin juicio ni defensa. El déficit habitacional ya era insostenible. Recién en 1915 se forma la Comisión Nacional de Casas Baratas, que en las próximas 3 décadas construirá solamente unos pocos complejos. La crisis del 30 conllevó la debacle del modelo agroexportador y una revolución migratoria. Cientos de miles de campesinos se trasladan hacia las ciudades, producto del nuevo modelo, el de sustitución de importaciones. Estos nuevos trabajadores industriales, que carecían de experiencia sindical, se mezclaron con los que sí la tenían. En los 30, época de múltiples divisiones sindicales, va destacándose la Confederación General del Trabajo. En 1943, Juan Perón se encarga de la Secretaría de Trabajo y Previsión y comienza a negociar con los distintos sectores del sindicalismo, promoviéndose una profusa legislación obrera. Se crea el Estatuto del Peón, se firman decenas de convenios colectivos de trabajo, se promueve la educación técnica y ciertos gremios consolidados obtienen vacaciones pagas y aguinaldo. Como defensa de estas conquistas y por la liberación de Perón, el 17 de octubre de 1945, miles de obreros se movilizan espontáneamente a la Plaza de Mayo y allí se transformaron en actores esenciales en la historia viva del país.
Durante los 9 años de gobierno peronista, los beneficios hacia los trabajadores se multiplican. Mejores condiciones de trabajo, salario, aguinaldo, vacaciones, hospitales, centros de capacitación laboral, entre muchos otros. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. En materia de vivienda, lo más destacado es la construcción directa de casas obreras y los masivos préstamos del banco hipotecario, a tal punto que en solo 10 años se edificará mucho más que lo acumulado desde la llegada de los inmigrantes hacia fines del siglo XIX. Con el golpe militar de 1955, se intenta desarmar la organización obrera, se prohíben los sindicatos, se congelan los salarios y se inicia la privatización de empresas del Estado. En vivienda, se disminuyen los créditos y la acción del banco hipotecario. A partir del golpe y durante la proscripción del peronismo, la clase obrera iniciará un proceso de resistencia. Este proceso termina explotando en la ciudad de Córdoba hacia mayo de 1969. La Unión de Estudiantes y Obreros provoca el Cordobazo, uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX. A principios de los 70, la radicalización de los sectores medios y obreros lleva a la formación de organizaciones guerrilleras, tanto peronistas como marxistas. El ERP y los montoneros, sin embargo, nunca lograrían una influencia real en el movimiento obrero. A partir de 1976 se abre en el país un período de 25 años en el que la clase obrera sufriría los mayores retrocesos en su historia. El modelo de sustitución de importaciones es reemplazado por el neoliberal y el estado de bienestar se desmorona. Miles de dirigentes sociales y gremiales pasan a formar parte de la lista de desaparecidos y decenas de conquistas sociales son cercenadas. Cientos de fábricas cierran, el capital productivo se transforma en especulativo y las organizaciones sindicales son prohibidas. La recuperación de la democracia en el 83 traería libertades individuales, pero no resolvería la cuestión social, signada por una pesada deuda externa y una ineficaz política laboral. Durante los 90, frente a la resistencia de nuevas agrupaciones como la Central de Trabajadores Argentinos, se privatizaron sectores estratégicos de la economía, se congelaron los salarios y se promulgaron leyes de flexibilidad laboral que agudizaron la pobreza y llevaron a miles de compatriotas a agruparse en distintos movimientos sociales. A partir del 2003, los convenios colectivos de trabajo retornaron al Estado, el sistema radioeléctrico, agua y saneamiento y los fondos jubilatorios volvieron al pueblo. Se abrieron decenas de fábricas que llevaron el nivel de desocupación por debajo del 10%. La construcción de viviendas constituyó una fuente intensiva de creación de puestos de trabajo, lo que generó una mayor equidad social y una expansión de la industria de la construcción. Se construyeron más de 480.000 soluciones habitacionales en todo el país, no solo para las clases obreras, sino también para sectores de la clase media.